nosotros a Mercedes de Francisco, una especialista en el tema de hoy, en el amor, que nos va a hablar de los amores traumáticos. Muchos de ustedes la conocen, pero para alguno de ustedes que no sepa los antecedentes, voy a contar en primer lugar que es psicoanalista en Madrid, es una compañera docente del MUSEP, es AME de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del campo freudiano, es coordinadora del Instituto del Campo Freudiano y es autora de Un Nuevo Amor y En Femenino Singular. Y por supuesto ha participado con ponencias y numerosos artículos en distintas revistas de la escuela y en otros medios. Va a hablar en este espacio que ya todos vosotros conocéis, va a hablar de un tema muy interesante, amores traumáticos, y sin más le paso la palabra para que dé comienzo. Me ha dicho que muchos de ustedes lo han escuchado, que ha hecho una ponencia no muy larga para que podamos justamente después tener un coloquio interesante. Gracias, Mercedes, cuando quieras. Gracias, Miriam, por tu presentación y por a la comisión que lleváis la cuestión del seminario del campo freudiano y de estas conferencias de cita con la práctica. Gracias por la invitación. Y bueno, voy a hablar, el especialista no soy en el tema, me he indagado mucho. Lo dije un poco bromeando, ser Sí. especialista en el amor. Más bien es mi karma, es como un karma que uno tiene, entre otras cosas por las marcas, justamente un poco de lo que voy a hablar hoy, por las marcas contingentes y azarosas de la vida. Entonces, el texto, el título de la charla es Amores traumáticos como con interrogantes, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a leerlo más o menos rápido para que así no me entretengo y lo podamos charlar después. El trauma es una experiencia singular. Cuando nos acontece, nos sentimos como sin recursos, impactados, no acuden las palabras en nuestro auxilio y el cuerpo se ve afectado. El saber también se pone en suspenso en ese momento donde el goce hace que el cuerpo se presente como extraño. Pero a pesar de esto, el psicoanálisis es un lazo... Perdón, que es que no me he perdido, me he afectado. El saber también se pone en suspenso en ese momento tal. Pero a pesar de esto, el psicoanálisis es un lazo donde esa experiencia, la experiencia traumática, se conecta a posteriori con el relato. En general, y con los tópicos psicológicos y degradaciones de los conceptos psicoanalíticos, se ha instalado en la opinión, ¿no?, común una prevención contra el trauma, que se expresa muy gráficamente en la frase «a los niños no hay que traumatizarlos». E incluso los analizantes, cuando llegan a consulta diciendo no cree, y relatan alguna situación impactante para ellos, acto seguido pueden llegar a decir no creo que eso haya llegado a ser un trauma, como si hubiera un temor en que eso tuviera algo de traumático. Es evidente la diferencia entre una intencionalidad, ¿no?, para con los niños o adolescentes de dañar o de abusar o de violar, y el trauma psicoanalítico. Creo que esto es lo que más quiero hacer énfasis en esta charla que quiero dar, es una de las cosas que más me interesa hacer énfasis, en esta diferencia. No hay posibilidad de una vida humana sin esas marcas traumáticas singulares de cada uno. Son marcas que se inscriben en el cuerpo y que se conectan con los síntomas que vamos a padecer en nuestra vida. Lo traumático, por tanto, tiene una característica fundamental. No puede generalizarse.
es singular e inigualable, diferente para cada sujeto. Cuando hay situaciones catastróficas, experiencias devastadoras provocadas por la naturaleza o por los otros, en esos hechos, en esos malos encuentros, en eso azaroso, hay que buscar lo que para cada uno resultó traumático y no confundirlo con el hecho en sí. Más allá de lo terrible que haya podido ser, lo importante es lo que despertó en cada sujeto y conmovió su cuerpo de una u otra forma. Esto es lo que realmente nos interesa a la hora de escuchar a los sujetos. Freud nos habla de ombligo del sueño, de núcleo patógeno, de una experiencia en la edad más temprana, donde encontramos el entrecruzamiento entre las palabras y nuestra experiencia de goce en el cuerpo. Esa excitación, ese susto, esa angustia que nos hace presente el cuerpo que tenemos y que nos es extraño. Algo de lo que nos apropiamos de forma inconsistente. Ese cuerpo es algo de lo que nos apropiamos de una forma inconsistente, pero que nunca se confundirá del todo con nuestro ser, algo que no podemos atrapar. Estos momentos fundantes de nuestra vida son traumáticos porque muestran la insuficiencia de lo simbólico, de los significantes, de las palabras, de la escritura para nombrarlos. Dejan entrever una resquebrajadura, una herida abierta, una llancia, un agujero. En términos de Lacan, un imposible, un real. Y a la vez dejan marcas, inscripciones, lo llamará Freud, que inauguran la repetición. Haciendo un pequeño excursus, me referiré a Walter Benjamin, a su breve pero magnífico texto Experiencia y pobreza, donde nos señala el impacto que causó en los combatientes de la Primera Guerra Mundial, en sus combatientes, y que se saldó con una incapacidad de contar lo acontecido, no pudiéndose apropiar del horror de lo ocurrido en su aspecto más singular e íntimo. Subrayo la coincidencia de esa época, de la Primera Guerra Mundial, con los inicios de la invención del psicoanálisis por parte de Freud. Esta pobreza de la experiencia, como lo llamó Benjamin, sigue presidiendo esta época, aunque parezca que el mundo está plagado de relatos. Vivimos rodeados de shock, de impactos permanentes que nos dejan anestesiados frente a estos acontecimientos excesivos. Y nos encontramos con una experiencia más pobre en cuanto a su narración. Cada vez más el relato queda reducido a la jerga de las interjecciones, de los emoticonos, de los códigos. Sin embargo, solamente cuando una vivencia es traumática y deja una marca que intentamos transmitir, es cuando esto da lugar a lo verdadero. Por eso Lacan diferencia el decir del bla, bla, bla. Pues el decir tiene estatuto de acontecimiento, de acto, incluso de creación. Una de las características de la práctica analítica es la de darse en un contexto de intimidad. Un lugar que no se somete al empuje de la transparencia que impera hoy. Benjamin mostraba cómo la arquitectura y el arte se habían visto afectados por la guerra, incluso la arquitectura y el arte. Y por ello predominaba el uso del cristal como material en los edificios que no admite las marcas y cuya característica es la transparencia. ¿Y qué encontraremos a lo largo de nuestra vida en nuestras experiencias traumáticas? Algo que hace resonar aquel acontecimiento primero del que hablé al principio. Ese que nos enfrentó a la imposibilidad de nombrar el encuentro de la palabra con nuestro cuerpo. Ese acontecimiento que dejó al sujeto en la intemperie y que abre el camino de un posible relato.
No se repite un hecho traumático. Otro elemento que quiero remarcar y que me parece interesante. No se repite un hecho traumático, el hecho traumático. Se repite un nudo. Un anudamiento que lleva por un lado la marca de la imposibilidad de la relación sexual y por otro la escritura del síntoma. El encuentro traumático nos enfrenta con el no hay de la relación sexual, con aquello irrepresentable para el inconsciente y que a la vez deja huella. Huella que una y otra vez querrá ser dicha y escrita y tendrá como saldo algo que no dejará de escribirse, que dará el tono inconfundible de lo sintomático, con TH, a nuestro pasar por el mundo. Desde esta perspectiva, el amor y lo traumático serían redundantes, ya que el amor es una suplencia de lo traumático, pues ahí donde en el despertar de la sexualidad se produce el encuentro entre los cuerpos, nos enfrentamos a un no saber qué hacer frente al amado. Nada de lo instintual nos dará el saber que poseen los otros seres vivos. El malentendido y el desencuentro presidirá nuestros lazos. Y el registro simbólico e imaginario con el que contamos no nos hará saber comportarnos. Solo tenemos a mano un saber equivocado que se ampara en el amor. Frente a este agujero, frente a este vacío del que venimos hablando, frente a este enjambre de palabras en las que siempre falta las que nos permitiría nombrar ese encuentro definitivamente, los humanos construimos un fantasma, una realidad psíquica en términos freudianos, fantasías que están compuestas por nuestras inclinaciones pulsionales entremezcladas de palabras e imágenes, que a manera de sostén nos permiten dar un marco a nuestros comportamientos. ¿Por qué la poesía y la literatura está plagada de relatos sobre el amor? ¿Por qué son importantes las condiciones que contornearon nuestro primer encuentro? ¿Qué es eso irrepetible que solamente es posible en la vida con algunas personas, no muchas? ¿Por qué hay amores que atraviesan años, avatares y circunstancias? ¿O hay amores fulgurantes que serán para el sujeto una huella indeleble? Hay conexiones con el otro que se sostienen fundamentalmente en esa pantalla fantasmática, en esa construcción, en esa realidad. Pero si agujereamos el velo que recubre ese escenario, lo que encontraremos serán las marcas de nuestro exilio de la relación sexual. Esas letras, esas inscripciones que más nos acercan al agujero y comprometen nuestro cuerpo. Eso que desconocemos, entre comillas, y de lo que no queremos saber nada. No podemos considerar esta diferencia entre un amor y otro, un amor sostenido en esta pantalla fantasmática, un amor sostenido en la imposibilidad y en el agujero de la relación sexual y el agujero, no podemos considerar esta diferencia como pura a la hora del amor. El fantasma nos acompaña y hace de las suyas en cada lazo con el otro y viceversa. Pero si esto lo inunda todo, nos alejaremos cada vez más de vivir un amor más digno. Esta orientación con respecto al amor, que estaría fundamentalmente ligado con lo traumático y que no se confunde con el amor donde impera el fantasma, marca nuestra escucha como analistas. Desde el seminario de la ética tenemos que estar advertidos de nuestros ideales como un obstáculo para la escucha y la intervención analítica. Cuando Lacan construye su invento del pase, profiere algo, no lo he logrado volver a encontrar claramente, pero creo que estaba en la nota a los italianos o en alguno de los textos en relación con esa época. Al ser la relación sexual imposible de escribir, ¿no?, plantea Lacan, la cosa funciona de cualquier manera. Con esto indica que no hay madurez genital, no hay una solución amorosa, ni un armonioso matrimonio.
prejuicios y moral de los que resulta difícil desembarazarse. Si el analista considerara que hay una forma adecuada con respecto al amor, esto sería verdaderamente abandonar nuestra orientación. Nuestra brújula es la escritura, que fue posible frente a lo que nunca lo será. Es decir, que algo se escribe aunque algo no se pueda escribir. Y esa es la escritura que nos interesa. Y esta es la dificultad y a la vez la aventura en la que tanto el analizante como el analista se embarcan cuando inician la travesía de un análisis y que será una de las más difíciles de sortear. No dejarse engañar por el escenario del fantasma y la realidad que una y otra vez nos confunde frente a lo real. Aunque este baile de máscaras no es evitable para el ser que habla, aunque la realidad fantasmática parece férreamente instalada, debemos estar advertidos de que no hay boda sin fisura entre la vida vacía con el objeto indescriptible. No hay amores que no sean trumáticos. Me permito el neologismo de Lacan, usar el neologismo de Lacan, true de agujero, ¿no? Cuando el encuentro amoroso se convierte en algo mortífero, dañino y estragante, es cuando más se ha puesto en juego la sucia mezcolanza de los fantasmas y más se ha tapado el agujero a contornear. Y el amor que no enmascara la imposibilidad es el que será más digno de ser vivido y al final nos permitirá acercarnos a lo más singular de nosotros mismos a través del otro. Es por ello que no hay amor que no se sostenga en el trauma por el hecho mismo de ser seres que hablamos, sexuados y mortales, es decir, seres humanos. Y para terminar, y luego ya pasamos a charlar, me gustaría leer una frase de Cortázar, que está en Rayuela, que dice, muchos la conoceréis, lo he comentado algunas veces en algunos textos, la he tomado. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiera elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es al revés. A Beatriz no se la elige, a Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Andel. Parece que ha pedido, Miriam. Sí, sí. Bueno, empezamos con Andel, que ya ha pedido la palabra. Andel, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, una pregunta un poco teórica. Una cosa que me llamó la atención al leer el banquete y luego el seminario 8 es que había un salto demasiado abrupto cuando se empezaba a hablar del amor ya al deseo, ¿no? Como si casi fuera a hablar del mismo nivel de las cosas. Yo en lo que me ha dado tiempo a leer de Lacan, sí veo que establece bien los niveles de necesidad, demanda, deseo, incluso topológicamente diferencia bien el deseo de la demanda, pero yo no he visto articulación del amor como diferenciado de deseo. Entonces, es una duda que tengo. En algún punto Lacan da una definición como hace en otros momentos de su enseñanza, ya sea en forma de matemas o de topología o de otro tipo, del amor como otro nivel bien diferenciado del deseo. Bueno, es una pregunta para hacer un seminario entero, muy interesante. Pero bueno, te diría que ya en el seminario aún hay una referencia a esto. Tengo del otro día que trabajé el tema, pero ahora no lo voy a encontrar, no me voy a poner a buscar. Pero bueno, hay un capítulo, no sé si el 4 o el 5 del seminario aún, hay un momento que hablando Lacan de la diferencia entre el significante y el signo, plantea un comentario donde incluye el deseo y el amor, pero
los pone juntos, pero a la vez los pone separados. Primero hay dos preguntas fundamentales que se hacen en esos capítulos en el seminario que me parecen muy interesantes. Primero es, ¿cómo se puede amar a otro? Dice, si nos quedamos con la idea del amor narcisista freudiana, ¿cómo se puede llegar a amar a otro? A otro que no somos nosotros mismos, o nuestra imagen, o nuestra... a otro como otro, ¿no? Y otra de las preguntas que se plantea ahí es esto, es decir, ahí dice que hay algo del signo del deseo del sujeto, el signo del sujeto, porque cuando separa la diferencia y plantea entre signo y sujeto, perdón, entre signo y significante, él plantea que dice, bueno, el significante ya sabemos que representa un sujeto para otro significante, ¿no? Es decir, que esto es, y el sujeto es un vacío de alguna manera, ¿no? Es un vacío, es un sujeto tachado, es un vacío. Dice, pero el signo es el signo que siempre creemos que se trata de, dice, es el signo que siempre, por ejemplo, el signo que cuando vemos humo, pensamos que siempre hay un fuego, ¿no? Dice él, pero no, pero él viene a decir, Lacan dice, como si dijera él, como si se hablara en tercera persona, que cuando hay humo lo que hay es un fumador. Entonces, lo que él quiere plantear ahí, que el signo está referido al efecto del sujeto, a un efecto que se produce por el goce en relación a un sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Que dice él en un momento, vamos, ¿esto qué quiere decir? De ahí concluye que el signo de un sujeto puede provocar el deseo y eso puede ser el comienzo del amor. Ahí muestra la relación entre deseo y amor, pero no es equivalente, aunque tiene esa relación. No sé si explico bien, pero bueno, es lo que me venía ahora puntuar. Hay otras formulaciones, no sé si te acuerdas, no me acuerdo ahora en qué seminario cuando dice, creo que es en el 17, no me acuerdo si es el 17, bueno, cuando dice el deseo es el amor es lo que permite al goce condescender al deseo. El 10, angustia. El 10, en angustia, ¿no? En angustia. Dudaba entre angustia o 17, ¿no? Permite al goce condescender al deseo. Ahí está goce, deseo, amor. O esto del signo de un efecto del sujeto, el signo de un goce, ¿no? Que tiene que ver con el sujeto, puede ser la causa del amor, puede ser el comienzo del amor. Pero la pregunta que me parece fundamental y que lanzo es esta de cómo se puede querer a otro, cómo se puede llegar a amar a otro. Un amor que no sea narcisista, ¿no? Exclusivamente. Claro, se lo plantea el mismo Lacan hablando de Freud. Dice, bueno, si nos quedamos con el amor narcisista freudiano, mi pregunta es cómo me puede llegar a amar a otro. Claro, es que esto ya es una cuestión, es desde la subjetividad, no desde la teoría. Uno, por lo menos yo lo pienso, una cosa es el rasgo de deseo, ¿no? El deseo está como ya en un primer nivel, en cualquier encuentro, pero ¿no? A mí me surge la pregunta, es evidente, uno lo experimenta, yo lo experimento, el amor es como, está en otro nivel, ¿no? En la experiencia subjetiva, insisto. Entonces, claro, ese tránsito rápido del amor al deseo a mí me chirría un poco. Entonces, yo tomo las referencias y voy a ir a buscar porque me interesa el tema. Perdón, ¿qué tránsito rápido del amor al deseo? Eso no he entendido. Sí, bueno, que donde yo he podido leer las referencias, o sea, cuando se empieza a hablar del amor, se habla del deseo. Ah. Y sí yo siento que son dos niveles de la cuestión. Entonces, me interesa cómo se articula uno con el otro. Claro, porque fíjate que hay ahí, bueno, en esto que te comento, lo que Lacan indica que puede ser el comienzo, puede serlo, el signo del, ¿no? Pero no está, no es una condición necesaria y suficiente. Claro, no es una condición necesaria y suficiente, ¿no? Puede haber deseo, muchas relaciones se sostienen en eso, y no haber amor. Muchas gracias.
Hay una palabra pedida de Clara Urbano Molina, puedes hacerla. Muchas gracias, Miriam. La pregunta que haces, Mercedes, de cómo es posible amar a un otro o al otro, a mí me lleva a cómo es, al fin de un análisis, cómo es posible amarse a uno mismo. Para mí hay un vínculo. Bueno, amarse a uno mismo, claro, aquí está el terreno también del estatuto del yo, ¿no? Cuando habla del narcisismo aquí en Freud está planteando la cuestión del narcisismo y la cuestión del yo, la cuestión narcisista tiene que ver. Entonces, claro, amarse yoicamente a uno mismo es fácil, entre comillas, es lo que hacemos más o menos, ¿no? Bueno, también odiarse, porque es lo que tiene el yo. Te odias un rato, te amas el otro, te odias, te amas. Pero incluso en el odio que te tienes hay algo narcisista. Hay algo mortífero, dañino, pero narcisista. Pero amarse a uno mismo al final de un análisis, al final del análisis, es interesante esto, porque el otro día justamente también no sé dónde trabajamos esto, decía yo en la charla del otro día en Málaga, decía, esta cuestión del final del análisis, la cuestión del síntoma, lo sintomático, lo más singular y lo más sintomático, no es una cuestión de adaptación y de cosa agradable donde vamos a abrazar el síntoma maravillosamente y lo vamos a amar. Justamente decía algo así, sin usar la palabra amor, ¿no? Vamos a amar nuestro síntoma con TH porque vamos a, ¿no? Hemos llegado a, nos va a parecer maravilloso a partir del final del análisis. No, generalmente más bien nos ha enturbiado bastante la vida, ha sido bastante problemático. Es decir, ha tenido aspectos seguramente que nos han sostenido y por los cuales podemos vivir, y hemos vivido y seguimos viviendo, y hay otros aspectos que no son tan agradables. Entonces, esos puntos, es decir, es al revés, es cómo aceptar esto que no... Es decir, sería cómo aceptar que te cae la lluvia después de salir del concierto y tú no tienes nada que ver en eso. Entre comillas. No tienes nada que ver a la vez que te haces cargo de esa elección insondable. Es decir, te cayó la lluvia, tú no la provocaste, no eres la causa, no eres la causa, te cayó la lluvia, no eres la causa, pero tienes que abrazarla porque es lo más tuyo. Sí, quizá iba un poco por ahí, ¿no? O sea, como al final de un análisis aparece una aceptación que antes no estaba. Sí, pero... sí, sí, que claro, justamente, claro, lo que yo quería plantear es que no es una aceptación yoica. No, por ahí va yo, efectivamente, porque va por esa dignidad de estarse lo imposible. O sea, pero hay conscientes, hay un consentimiento a un algo. Para mí ese amar a un otro pasa por ese consentimiento de hay un imposible y hay una radical diferencia. Sí, y además aceptas eso que te tocó en suerte. Esa lotería. A veces gusta más, otras veces gusta menos. Pide la palabra Gerardo Gutiérrez, la tienes, Gerardo, puedes hacer tu comentario o pregunta. Sí, era en relación con el comentario que hacía Andel a propósito de el amor, el deseo y la experiencia subjetiva que habías dicho, etcétera, etcétera. Yo quería matizar lo que me parece que habría que matizar. El deseo sexual del que tú hablabas, y que decía que primero es el deseo, en la relación con el otro aparece el deseo y tal, pero te está refiriendo al deseo sexual. Y el deseo del que estamos hablando, yo creo en general, es otra cosa. O sea, el deseo sexual tiene más que ver, del que tú hablabas, creo, tiene que ver con la pulsión sexual, que se satisface. La pulsión sexual se satisface. El deseo no se satisface. El deseo choca con la imposibilidad. Y yo creo que ahí el amor lo que hace es, de alguna manera, suturar o parecer que el deseo se puede satisfacer.
Es decir, el amor lo que viene es como hacer posible algo del deseo, pero no satisfacerlo. Por eso el amor siempre cuenta con la insuficiencia, con lo que decía, con lo que estaba diciendo Mercedes, de que realmente el amor siempre está tocado por la insuficiencia, por el límite, por la castración, por lo que se quiera, ¿no? Y luego otra cosa que yo, me parece, otra cosa que yo diría, me parece que alguien, no sé si la propia Mercedes decía algo así como que, a propósito de la frase de la lluvia a la salida de la ópera, decías, me parece que en el amor uno no es causa, ¿no? Y sin embargo, yo creo que en el amor uno sí es algo de causa, donde realmente no es causa es en el deseo. El que realmente se nos impone sin saber por qué es el deseo, porque nos lo causa un objeto que no sabemos ni siquiera, es más, un objeto que no está y que por tanto el deseo sí que somos, yo creo, juguetes del deseo. Mientras que el amor, en el amor sí tenemos algo que ver. Y de hecho el amor siempre, de alguna forma, participa del narcisismo, es decir, participa de la homologación con ese otro, de la búsqueda de elementos comunes, etcétera. Todo eso sí lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es producir deseo. El deseo se nos viene encima como la lluvia, ¿no? Me parece a mí. Nada más. Hay más palabras pedidas, parece, Miriam. Sí, pero pensé que querías contestarle, por eso comentar. No, vamos a ver qué otra pregunta y después... De acuerdo. Bueno, quería retomar, me parece muy interesante para plantear el tema del amor, esto que Mercedes plantea y que yo entiendo como una diferencia, aunque el punto de origen sea lo traumático, es decir, la emergencia de un real, encontraba la diferencia en la salida, sí, en la desestabilización fantasmática, esta emergencia de un goce desconocido que deja sin palabras, digo desconocido porque no hay palabra para decirlo, la desestabilización fantasmática obviamente, pero la salida, que me parece interesante, es la forma que cada quien, voy a hablar un poco más en términos de goce que de deseo, ¿no? La salida en el caso de un amor real, pensaba en la forma de escritura que plantea Lacan en el Seminario 23 cuando habla de la escritura del ego, como una forma de anudamiento. Creo que la dirección de la cura me parece que por ese lado podría ir en relación a esta nueva forma de anudamiento que permite la creación de un esse cabot, es decir, aquello de lo cual nos servimos para sostener una existencia, nuestra existencia. Ahora, distinta es la salida cuando, partiendo del mismo lugar, las significaciones que se desbaratan, la desestabilización fantasmática, a partir de esta emergencia de goce del traumatismo, es diferente la salida cuando hay una reorganización fantasmática que sigue en la dimensión de lo fálico, digamos, una reestructuración narcisista, narcisismo secundario, ¿no es cierto? Y entonces, digamos que alguien se reacomoda y puede escribir algo, pero la salida por la vía del anudamiento es una escritura que podríamos decir no es una escritura fálica, es una escritura de nudo. Y creo que esa es la novedad que que nos trae el último Lacan, la posibilidad de una nueva forma de anudamiento. Y bueno, y muchas gracias por la referencia a Cortázar, que creo que es esto lo que está planteando, ¿no? Lo que nos queda es vivirlo de algún otro modo, inédito. Sí, bueno, has traído bastantes cosas, muy interesante tu comentario. Yo creo que sí, que va muy en el sentido que yo traía, que yo intentaba transmitiros algo en la charla. Hay algo del invento,
Hay algo Sí. de la invención, en esa Sí, la escritura, en eso que... Lo que pasa es que de un invento con lo que hay, porque Exacto. no es un invento... es que aquí no es un invento ex nihilo. El invento ex nihilo es la construcción alrededor del agujero. Ese es el invento, vamos a ver, eso es lo que cada uno ha construido alrededor de un agujero. Pero después, en el trabajo analítico y cuando uno va llegando, lo que hay es, con eso que ya construyó. Vamos a ver, es que hay dos aspectos. Está lo que construyó como fantasmáticamente en esa realidad psíquica, en esa pantalla fantasmática, en esa construcción fantasmática entre imaginario y simbólico. Y está lo que, irreal, pero un real como ahí de Coté, y está lo que es una escritura que tiene que ver, por eso yo hablaba de marcas, de lo que Freud llama inscripciones. Es distinto la construcción fantasmática que la escritura. Y la cuestión del final de análisis es que uno tiene que llegar a esa escritura, entre comillas. No es que hay una única escritura, vamos a ver, no me entendáis, porque ahora se trata de conseguir la frase con la que uno va y hace con esa frase lo que quiera, como si fuera un paraguas. No, pero sería esa escritura que yo la pondría en relación con lo que tú has traído del escabel, ¿no? Esa es la escritura que tenemos. Esa es la escritura que nos va a servir para seguir, ¿no? Para usarla. Es decir, por esto que dice Lacan en el último es, bueno, al final de un análisis uno con su sintón, que es esa escritura que marcó su vida, porque cuando uno llega a ese punto va a encontrar con que eso es increíble, pero marcó su vida. En aspectos fantasmáticos en relación a lo fantasmático que uno construyó por un lado y en aspectos no fantasmáticos y los momentos de angustia, síntoma, inhibición, ¿no? Que son las tres nominaciones del nudo también para Lacan, ¿no? Es decir, y esa escritura es de la que uno se va entre comillas, como apropiar de otra manera. Es esa escritura que va a usar contingentemente, porque por eso cambió Lacan y pasó de hablar de la identificación al síntoma con TH a hablar de el saber hacer ahí, contingentemente. Nada está asegurado. Es decir, que alguien haya llegado al final del análisis, ¿no? Y haya llegado a ese punto, luego se trata de cada vez contingentemente ese uso que haga de esa escritura. De esa escritura que es Sí, muy del principio. Exacto, yo coincido en eso, en que siempre no es algo que inventamos nuevo y que nos sorprende, sino que es algo que siempre estuvo ahí y que creo que el analista, en lugar del analista, que el otro día Carmen Cuñar me preguntaba que si esto el analista par, dices, el analista atento ahí, puede pescar eso que siempre estuvo ahí y se trataría de hacer con eso que siempre estuvo y que es indeleble. Sí, y además no entra en lo fantasmático, claro. Justamente va por fuera. Esta es la satisfacción posible del SKO, de síntoma. Y además es increíble porque que esto coordina muy bien con la afirmación de Lacan de que la interpretación a partir del seminario en Ancor, él dice, se trata que el analista lea en lo que escucha. Claro. Lea en lo que escucha, no es una escucha de la palabra como palabra, ahí pasa a cómo en la palabra encontrar los elementos de la inscripción, de la marca, de la escritura. Y sí, además, me parece que tiene más que ver con el signo que con el significante, porque esto que vos planteabas hoy, el poder pescar esos signos, advertir esos signos y constatarlos ahí, facilitando o posibilitando que alguien haga con eso. Sí, en ese sentido, par. Sí, estoy de acuerdo. Lacan ya hay un momento que pasa del significante al signo, en este sentido. Claro. Signo de un goce. El signo del sujeto, ¿no? Que presentifica algo de esto y que tampoco, y que el analista no sabe, solo lo escucha.
puede ser en un tono, en una forma de decir la cosa, en una repetición de una muletilla. El ambebú es la patinada, ¿no? Eso que aparece ahí, esa emergencia. Y es sorpresivo cuando el sujeto se encuentra, el analizante, en un análisis con eso tan primero, que ve que ha atravesado la vida, que va viendo poco a poco cómo ha atravesado la vida, ¿no? Y lo interesante que tiene en cuanto a lo que despeja, porque la presentificación de esto, de este real, desbarata las significaciones fálicas, tiene un efecto casi diría, no sé si inmediato, dependerá de cada caso, pero tiene ahí la posibilidad de no volver a enredarse, al menos por un rato. Al menos por un rato. No, un ratito. El fantasma tira mucho, el fantasma tira mucho. Sí, yo ya sé, pero por lo menos un ratito para respirar un poco. Eso es la reacción terapéutica negativa, eso es la transferencia negativa. El fantasma tira mucho, el fantasma tira mucho. Tira mucho. El fantasma tira mucho. Perdona, Cristina, hay dos participantes que levantaron la mano y que le están haciendo. Gracias, Cristina. Muchas gracias por la presentación, muy precisa, sobre todo la cita al final, ¿no? que me recuerda varias de las ideas importantes del seminario 20. Pero primero quería preguntarle rapidito, ¿cuál fue el texto de Benjamin que usó? Si puede repetir el título. Experiencia y pobreza. Experiencia y pobreza. Ok, muchas gracias. Y bueno, con esto de la cita, que como que recoge varios temas que a mí me parecen como claves, lo que yo saco en claro es que al amor también se consiente. O sea, hay que consentir al amor porque se impone. Y bueno, recuerdo un muchacho que él le perturbaba encontrarse enamorado de mujeres que no se correspondían con lo que eran los ideales de la sociedad. Entonces, por lo menos él se enamoraba, tenía encuentros con estas mujeres y algo se movía en él, y luego lo mantenía oculto por el temor a lo que fuesen a decir sus amigos, porque no era una mujer de acuerdo al atractivo tradicional de su grupo de referencia. Entonces, claro, viene en mí un poco de Seminario 20, que hay como todo un eje respecto a cómo se suspende el saber, cómo se modifica, cómo eso contingente, ese encuentro se convierte en algo necesario, pero que al final requiere del coraje, ¿no? Porque hay algo, es estructuralmente imposible. Entonces esa fatalidad que habla Lacan, y bueno, y que al final creo que también lo que quiero transmitir es que hay toda la dimensión de la sexuación, ¿no? Que desde dónde se asume eso, ¿no? Desde la atracción hacia eso que uno ve en la otra persona, desde esa parte más perversa, podríamos llamarlo, del objeto, o desde el enigma hacia ese goce otro del que no se sabe, pero que también como que se cuela allí. Entonces no sé si puede comentar algo al respecto. Muchas gracias. Muy interesante también lo que planteas con esto de la fatalidad y el coraje. Sí, yo creo que se necesita coraje. Lo dice, bueno, no solo lo creo yo, ya lo dice Lacan en un momento, dice, para hacer un análisis se necesita primero dimitir del yo y después coraje, ¿no? Entonces, por eso uno tiene tantos respetos a los analizantes. Respeto, ojo, respeto, no es que, respeto en el buen sentido, no es que uno vaya a hacerles así, pasarle ¿no? la mano por el lomo, no, es respeto en el sentido del coraje de seguir, del seguir hasta lo que uno intenta que sea hasta el final, ¿no? Hasta el final del análisis. Entonces me parece y también hay un coraje para amar desde este otro lado del lado de lo imposible, de esto que Lacan decía de un nuevo amor, porque decía, bueno, ya que el psicoanálisis no inventó una nueva perversión, porque las perversiones son muy aburridas y casi siempre se repiten, por lo menos que yo querría que se me recordara también por haber inventado un nuevo amor. Un nuevo amor quiere decir una manera diferente de amar.
en relación a esto, a este real, al imposible. Y entonces, claro, es verdad que no es tan fácil estar en juego, en abrazar el azar y lo imposible. Yo a veces me peleaba mucho cuando decía la Calderón, sí, qué listo. Hablaba, creo que con Carmen Cuñar de esto. Digo, ¡ay, qué listo! Amar lo real, qué caramba, sí. Y cuando lo real viene y te da una leche, con perdón, o algo peor, ¿qué? ¿También lo amas? ¿No? Pero ahora creo que cada vez más lo voy entendiendo y además mejor que uno lo vaya, ¿no?, pudiendo hacer algo con eso. Pero es verdad que ese amor a lo real, a ese punto imposible, pues tiene aspectos difíciles. Por ejemplo, por eso el amor, cuando él plantea el amor de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre, no plantea nunca, no dice en el seminario 23, ¡ay, esto es maravilloso y se encuentran en la mujer, no sé, no, nada de eso. Dice, en la mujer el hombre encuentra su síntoma cuando se convierte en necesario, es decir, cuando dice, pues ante fatal destino, ¿no?, ante fatal destino de que algo del orden del deseo y del encuentro contingente se va a querer hacer necesario, que eso sería la cuestión del amor, escribirlo y una y otra vez, ante fatal destino, coraje, ¿no? Que tengan ustedes coraje para aceptarlo, para tomarlo, para agarrarlo. Entonces, ese es un punto importante también, ¿no? Que él no tiene una connotación del amor romántico, un poco merengue, ¿no? Como diríamos aquí que esta cosa dulzona y de películas que no le gusta ver. Por algo Hollywood tiene ese éxito y logra lo que logra, porque todos nos gusta ver la película de Disney y donde todo termina bien y se logra. Y se acabó de imposibilidad, ¿no? La cosa funciona y además hacen el arbolito de Navidad y todo es guay. Pero claro, Lacan, que no era de este estilo, me parece, él plantea ahí, bueno, la mujer es para el hombre un síntoma y para la mujer el hombre es una aflicción o peor, un estrago, ¿no? Entonces, bueno, tampoco deja mucho para ponerse a cantar loas. Y aquí siempre recuerdo a mi querida amiga Rosa María Calvez, que me decía, deja de hacer, ahora no me va a salir la palabra, deja de hacer, a alguien que se lo haya contado seguro que se acuerda. No es apología, es, no me sale. Sí, la pastoral del amor. La pastoral del amor. Y yo decía, no es cuestión de eso. Pero hablábamos mucho de eso con ella y estaba esta cuestión de la dignidad y de la cuestión del coraje y de la aceptación de esto. Y me ha parecido muy interesante lo que ha comentado el compañero de la cuestión de cuando va en contra de los ideales. Y lo importante que es que el analista no se someta a ningún ideal, tampoco al del analizante. Es decir, que no crea que el lado por donde hay que ir es por el lado del ideal del analizante. Quiere decir, no es que tenga que ir en contra del ideal del analizante, eso se va a ir trabajando, pero hay algo de, bueno, ni ir en contra ni a desfavor, sino escuchar que está en juego ahí. Porque es verdad que muchas veces hay una elección, algo le ocurre a un sujeto y realmente está en juego, hay algo muy importante, en algo que no va a favor de sus ideales, que no cuadra, y por ahí se producen muchos descalabros. Y también puede producirse una elección donde estás con un hombre o con una mujer un montón de años que no es lo que quieres hacer, que no es lo que te hace un amor más digno y que no te hace la vida más digna, porque no está en juego nada más que el fantasma o, bueno, junto con el ideal del yo, con eso imaginario, ¿no? Mercedes, hay varias palabras pedidas, Sí. pero te comento, hay un pequeño comentario pregunta Sí. Que me parece interesante que la tengas en cuenta, Sí. más allá o al mismo tiempo cuando tomes en cuenta las preguntas,
es Marina González, que dice, ¿pero el amor existe? Le doy la palabra a Gerardo Requís, que también había Pero pedido. queremos ver la cara de Marina González, por favor. Luego. Marina González, si quieres. No, luego, después de Gerardo. Sí. Vale. Bueno, Mercedes, es un gusto escucharte realmente, muy, muy rica y muy Gracias. sabrosa tu conferencia de hoy. Yo voy a hablar un poco del lado quizás de abogado del diablo, un poco con el amor, porque es sorprendente que después de todo lo que se ha escrito sobre el amor dentro y fuera del psicoanálisis, Lacan viene y habla de un nuevo amor y habla de una función fundamental que es precisamente hacer existir la relación sexual allí donde el significante fracasa. ¿Bien? Y eso le daría al amor una existencia eterna, porque es un imposible lo que el amor prueba. Ahora, yo me preguntaba si el amor no podría ser traumático, precisamente por esa intención, esa aspiración al todo. Y esa aspiración al todo el amor podría ser traumático. Eso por un lado. Esto, y a ver, y sí, esa sería la pregunta fundamental. Si es posible un amor traumático, es decir, un amor que pueda tener una vivencia de amor temprana, que pueda tener la misma impacto traumático como el impacto de un goce sobre el cuerpo. Claro, yo lo que te diría que eso ha sido mi charla, justamente plantear que el amor tiene que ver con esa... No, vamos a ver, no es que haya habido una escena de amor traumática y que eso provoque que el amor sea traumático. No, yo lo que he querido traer... Pero esa es la pregunta. La pregunta es esa. ¿Eh? Mi pregunta es esa, si es posible Sí. que haya una vivencia de amor traumática. Sí, justamente lo que yo he traído es que el amor en sí se sostiene en lo traumático, en el traumatismo. Es decir, en lo traumático que supone para el ser que habla el agujero. Eso es lo traumático. Muy bien. Eso es lo traumático y ahí viene el amor. Lo que te ayuda, lo que te socorre es el amor. Pero el amor mismo podría convertirse en algo traumático. Sí, claro. Sí, claro, pero eso ya está usado, como lo traes, está usado como adjetivo. Es decir, como una condición, como un predicado sobre un encuentro en concreto, ¿no? Y yo lo que he querido traer es que hay algo ¿no? de siempre un agujero que siempre hace que venga el malentendido, la discordia, el desencuentro, ¿no? y que lo único que venga y que lo que esté en juego en todo caso para que sea lo más digno posible sea esa escritura, esa manera de gozar donde uno con eso puede hacer otra cosa. Por ejemplo, hay un texto de Joyce Carol Watts que me gustó mucho, que se llama Memorias de una viuda, que es un texto muy interesante porque aunque es todo una referencia a un duelo y además hace referencias a Freud, y yo supongo que es una escritora que se ha psicoanalizado, bueno, a mí me gusta mucho como escritora. Esta mujer ahí realmente para mí es un testimonio de un encuentro con un hombre y de un amor sostenido en la diferencia y en lo imposible. Me pareció muy increíble porque habla de la relación del duelo grande y de lo que supuso la muerte de su marido después de 48 años viviendo con él. Y me parece que ella ahí cuenta todo eso, testimonia de eso en su texto, y lo que encuentras, lo que me parecieron joyas, es encontrar cómo ella sostenía una relación con él en la diferencia de una manera magnífica. Es como era un amor realmente que me pareció un ejemplo despojado de toda esta pantalla imaginaria, fantasmática que a veces lo enturbia, ¿no?
Me impresionó mucho ¿Cómo se llama la autora? Joyce Carol Oates. Ah, Oates. Sí, bueno, es que yo no sé decirlo bien. Entonces me parece que por eso digo que hay algo de, ¿no? Y un nuevo amor que plantea Lacan, un nuevo amor para Lacan, lo has dicho como que hiciera existir la relación sexual. No, que viene al No. lugar de la relación sexual. Sí, Claro. claro. En el lugar de la relación sexual que no hay. Que no hay. Ahí fracasa el significante y viene el amor a suturar. Sí, pero en el caso de un nuevo amor, es lo que plantea un amor que no suture demasiado. Que deje que el velo esté más agujereado que lo Tal que cual. normalmente está. El velo generalmente está bastante tupidito. Entonces, se trata de un amor que deje entrever lo imposible. Por eso me parecía que esta escritora es muy interesante en este punto de cómo lo muestra, ¿no? Gracias. Y Marina González, a ver, no sé. Bueno, como Marina le damos tiempo si quiere aparecer, hay un comentario de Andrés Holz que te pediría que lo hagas tú de viva voz, así Mercedes lo escucha. Lo puedes leer también en el chat, Mercedes, si quieres. Vale. ¿Se oye? Sí, sí. No, es que estaba pensando en la palabra en el neologismo que hizo Lacan de odio enamoramiento, en que el amor es con la otra parte y que es un amor decantado tal vez al final de un análisis sería un amor que esté justamente decantado sin la otra parte, o un poco con menos de la otra parte. Bueno, sí, es interesante esto del odio-enamoramiento, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que aquí se refiere Lacan, no lo tengo claro, eso es una pregunta envenenada que me dejó mi amiga en el prólogo de mi libro en femenino singular, cuando me dijo que podía responder a eso, y todavía sigo dándole vueltas. Algunas cosas he hecho, pero... Y esto me vuelve. Pero yo creo que aquí Lacan, me parece que está más referido a la cuestión del ser. Está hablando del amor y el odio muy conectado con el ser y por tanto con lo fantasmático, ¿no? Cuando se trata del odio-enamoramiento, se trata de estar en el mejunje del ser y de lo fantasmático. Pues bueno, hay un momento que se puede deducir del seminario Ancor que la cuestión del ser es el fantasma. Tiene que ver con el fantasma. El ser se construye fantasmáticamente, ¿no? Soy esto, soy lo otro, soy lo de más allá, soy, ¿no? Y lo que se odia, bueno, lo que se odia o que se ama es el ser, pero cuando se odia y se ama el ser, estamos jugando que esto es lo que va a traer tarde o temprano, es decir, eso se va a revertir en un problema. Si no se deja ver esta otra cuestión que es el agujero, el imposible, la falta en ser, que sería una de las maneras de nombrarlo Lacan, la falta en ser. Sí. Donde ¿no? Cuando dice el odio es el más certero porque va más certeramente al ser. Apunta más directo al ser. Pero bueno, el ser siempre tiene que ver con algo fantasmático. Sí, muy bien. Tengo dos personas más que dice, dos participantes levantaron la mano. No sé quiénes son. Una es Mila. Te damos la palabra a ti, Mila. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Más o menos estáis diciéndolo, pero os referís a cuando habláis del coraje a un amor más digno, ¿no? Y puesto que este amor más digno está más relacionado con la imposibilidad y el agujero, siempre hay algo que no marcha, siempre hay algo que no funciona, siempre hay algo que no va
perfecto, que no va redondo, que no, que molesta, y a veces molesta muchísimo, ¿no? Por eso yo creo que hace falta tener coraje. Es todo lo contrario precisamente a ese amor que traen muchas veces los pacientes, ¿no? No, porque no es el amor ideal, no me completa, no encuentro esa cosa que es mi media naranja, la típica, la frasecita esta de la media naranja, el que me completa, que es porque creen en ello, creen que es posible. Entonces, todo lo que te lleva a completarte y a hacerte una cosa redonda y perfecta y este amor maravilloso y de príncipe azul, precisamente es el fantasmático que tarde o temprano acaba fatal, ¿no? Lo que pasa es que el otro tiene sus cositas también, por eso yo creo que hace falta mucho coraje y no es fácil, ¿no? Efectivamente, te cae la lluvia y aguántatela, ¿no? Aguántatela y atrévete y bueno, y sé lo más digno que puedas con ese amor y contigo, pero Es contigo. Sí, es con uno mismo, ¿no? Lo que preguntaba antes, ¿no? Clara, pero es con uno mismo. sí, yo creo que sí, se distingue fundamentalmente en que efectivamente tu vida es más digna también, ¿no? O sea, no solamente el amor, sino que tu vida empieza a ser más y más y más digna en este amor, ¿no? Claro, pero aquí también hay una cuestión que me parece interesante, Mila, muy interesante lo que planteas, es esta cuestión de que hay que, claro, exige no dormirse. Ah, sí, sí, No sí, te, es una actividad constante. no te puedes dormir porque tienes que usarlo y cada vez y como llegue y en cada ocasión. Tienes que inventarlo en cada ocasión con tu propia escritura, con tu propia cuestión, ¿no? Entonces, es evidente que no puedes estar durmiendo. Por eso también, cuando Lacan habla de un nuevo amor que está referido también a cómo va a transformar la transferencia a partir de Ancor, el seminario aún, es evidente que el analista tampoco se puede dormir. Y es evidente que el analista está en esa experiencia de la transferencia, está incluido en la transferencia, pero no puede dormirse en ese sentido de, por ejemplo, dormirse en la transferencia positiva, entre comillas. Es decir, es más clara la transferencia negativa, es más la real, es más la que, más la que es, porque el sujeto, como dice Lacan, no quiere saber nada. En el seminario aún dice Lacan, de su no querer saber nada al mío hay una distancia enorme, pero él se incluye, ¿no? Uno no quiere saber nada de eso, no quiere saber nada de eso. Se incluye, Lacan se incluye, pero dice, pero ojo, tengan en cuenta que de su no querer saber nada mío hay un trecho, y además hay una diferencia, porque cada uno de lo que no quiere saber es de algo de uno, no se puede, no tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno mismo. Eso es. No, entonces me parece que es interesante este punto, ¿no? De que sí, es un verdadero trabajo de invención permanente, de uso permanente. ¿No? Y el analista también está. Por eso creo que la sesión breve es tan fundamental en Lacan. La sesión breve es estar, ¿no? Pillarlo en cuanto llega, y llega siempre y a veces muy pronto. A veces incluso por una especie de silencio, por una especie de forma de decir, ¿no? Por eso puede una sesión durar 2 minutos. Hay varios participantes que han levantado la mano, como a mí me figura los que levantan la mano sin nombre. Uno de los que ha levantado la mano le pido que tome la palabra. María Cristina primero y luego Clara. Muy bien. Bueno, es muy sintético. Me parecía muy interesante como quedó planteada la diferencia entre un amor real que se apoya en la diferencia absoluta. Por eso me resultó interesante. Quería preguntar de nuevo, por favor, el apellido de la autora de Memorias de una viuda.
y diferenciar claramente lo que es esto de sostener la diferencia absoluta propio de la última enseñanza de Lacan, diferenciarlo de lo que es la pequeña diferencia narcisista que conduce necesariamente a odios, al odio enamoramiento, a las problemáticas que se presentan en una relación amorosa, en una relación, digamos. Sí, Me parece que es muy relación. importante. Sí. Y también en la relación con el analista, ¿no es cierto? Yo creo que esto de tener claridad en cuanto a, en el propio análisis también, ¿no? Fundamentalmente, a la diferencia absoluta del uno, del hay de lo uno. Y eso es lo que hace posible mantener un amor digno, transferencial, en una relación. Y sí, por favor, si podrías decir de nuevo, si se puede escribir el Oates. apellido. Porque... A de Alicante, T de Tarragona, E de España, S de Sevilla. Oates. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Clara. Gracias, sí, que no podía darle al botón. Yo quería preguntarte, con un breve comentario antes, Mercedes, sobre los tiempos del amor a día de hoy en esta crisis del nombre del padre, por decirlo muy abreviadamente. Y ahí antes una intuición mía por mis círculos, ¿no? Pues eso, relaciones que conoces y que has vivido y tal. Yo tengo la sensación de que sí que hay como una intuición, ¿no? Actualmente, o por lo menos yo hablo por mi generación, ¿no? De que efectivamente algo de la cosa no funciona, que las instituciones de antes no funcionan, que el amor no era lo que nos habían contado. Ahora bien, dicho esto, tengo la sensación de que salen nuevos monstruitos, ¿no? Nuevos ogros de las arcas de nuestros sueños, como puede ser, pues eso, el poliamor, el flexibilizar la pareja al máximo y entonces comunicación no violenta y todo tipo de aparatajes para que esto no se rompa por ninguno de porque me muero de miedo si se rompe después de 10 años de relación, ¿no? Entonces quería preguntarte, por favor, Mercedes, en este sentido. Gracias. Bueno, esto es entre la pregunta de antes de Cristina, ¿no? Sí. Sí. Y la tuya, Clara, da para eso, para 1 o 2 años y todo esto. Pero bueno, de la cuestión de lo nuevo, a mí me parece que es bastante viejo lo nuevo que aparece, ¿no? Lo del poliamor es la manera capitalista de hacer un contrato. Es una cosa contractual. En muchos casos, es decir, como se escucha, la gente cuando lo dice, a mí me gustó mucho en una entrevista que dieron en el intermedio a un joven, a un chaval muy joven, que le acerca el micrófono y le dice, ¿qué piensas tú del poliamor? Y dice, yo, pero si no me da con una, si con una me vuelvo loco, ¿te imaginas si tuviera varias? Entonces, me pareció la respuesta más honesta de todas las que escuché, que uno sí, nosotros intentamos, hemos llegado a un acuerdo, nos contamos, bueno, luego está además el veneno de contarse todo. Porque bueno, yo en mi libro de Un nuevo amor tengo un texto sobre Tolstoy que digo que uno de los venenos que tuvieron de esa relación, aunque la llevaron muy hasta el final, fue enseñarse los diarios que cada uno iba haciendo íntimos. No preservar la intimidad entre la mujer de él y él, ¿no? Entonces fue, ese texto mío os puede interesar porque ahí se ve bien cómo yo trabajo las marcas que yo voy entresacando de Tolstoy en relación a su relación con su historia de amor con su mujer, con Sofía. Hay algo ahí del veneno de, bueno, no solo hacemos un contrato, que esto está abierto, sino que además nos lo contamos y además no pasa nada, salvo cuando empiezan a producirse ciertas intensidades con alguien o ciertas repeticiones. Claro, ya el otro día, no sé, bueno, alguien dijo, bueno, una persona que venía a hablar conmigo, bueno, que bueno, que ya el partener había dicho, bueno, sí, pero con este no tanto. Entonces, ahí hay algo que no hay manera, pero vamos, amantes hubo siempre, no sé, historias, no creo que haya mucha novedad en ese sentido.
En ese sentido creo que es al revés. Que lo que pasa es que se ha producido un efecto de que no se quiera ha quedado muy afectado el amor por el capitalismo. Por tanto, como el discurso capitalista cierra lo imposible, lo saca de lado, lo saca del juego, bueno, lo que ocurre con eso es que esa imposibilidad que saca de ahí, ¿no? Es como que no, todo es posible, entonces a nadie, todo el mundo ha creído que se trata de tener una relación, no va, pongamos otra. Otra relación no va, pongamos otra. Otra relación no va, pongamos otra, mientras que se pierde y no sabe ni por qué está con uno ni por qué está con otro. No sabe ni por qué se fue a vivir con uno, después no sabe por qué se separó, después no sabe por qué se le gustó el otro. Es decir, hay algo de no querer saber o no saber. O no querer saber, por un lado, conscientemente, es decir, y es también un mecanismo social, es un mecanismo social donde se fomenta no querer saber nada. Usted cómprese una cosa y si cuando se rompe ponga otra, pues lo mismo. Usted está con alguien en su casa y convive con él y era un amor, pero empiezan a ir las cosas mal, pues pongamos otro, ¿no? Así como si fuera una lavadora. Pongamos otro. No nos ponemos a pensar, bueno, pero realmente es para mí importante, este sujeto, ¿qué pasa con él o con ella? ¿Qué pasa con él o con ella? Si son dos mujeres, dos hombres, da igual, ¿no? Pero cada vez más la gente, pero ojo, que luego cuando llega un analizante a la consulta, llega con estos dramas de toda la vida, con el amor, el trabajo y el lazo con los otros. El lazo con los otros es uno de los problemas que todo el mundo tiene. Y llega a ver eso, con la amistad, el amor en la amistad, el amor en la familia, el amor erótico. Y eso es lo que viene uno a entreverar. Y hay algunos que aguantan el tirón de trabajar para saber algo, para intentar saber algo de lo que no quieren saber nada, y otros que no. Pero bueno, nosotros estamos ofertando esa posibilidad. Y creo que cada vez más la gente se da cuenta que necesita hablar y entrever de qué se trata, pues si no la vida también se hace un poco, cuando se habla de todas estas síntomas de la época como la depresión y todo eso y este estado un poco nihilista ¿no? este desánimo vital, entre comillas, porque lo de la depresión es una manera de la psicología, psiquiatría, bueno, desánimo vital, desánimo de sentimiento de la vida, de la vitalidad, del deseo, ¿no? Que en el buen sentido, porque parece que todo el mundo se está divirtiendo muchísimo, parece que salen de la pandemia y la diversión es enorme y se van a las discotecas y beben pero ¿para qué? ¿No? ¿Qué pretenden, no? Es una especie de taponamiento, como muestra Lacan ahí, es una especie de taponamiento y es una especie de cierre y además muy dañina. Realmente creo que esto que se dice de los jóvenes tan afectados y con tantos intentos de suicidio y con tanta la situación, es este desánimo vital, este sentimiento de haber perdido el sentido, el valor, porque nosotros no promovemos darle el sentido a la vida. Cuando un paciente, un analizante viene y te dice que la vida no tiene sentido, le dices sí, no tiene sentido. Es verdad, tiene valor el que tú le puedas dar, ¿no? Pero esto es muy interesante porque justamente Lacan en Seminario Ancor y ya en el 19 que vamos a trabajar mañana, lo que pone en juego es qué es esta cuestión del sentido. ¿Qué es esta cuestión del sentido del que el psicoanálisis se quiere desmarcar? ¿No? Entonces, es este punto. No, la vida no tiene sentido, es un sinsentido. Te naces, te vives y un día ¡pluf!, desapareces. Y no solo desapareces tú, sino que desapareces los que quieres. Pueden llegar a desaparecer también los que quieres. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido que alguien existe y después deje de existir? ¡Paf! Ninguno. Pero sí valor. Una vida tiene valor. La que uno le pueda dar. Entonces, sí. Perdona, no, si seguías te espero. No, tú, por favor. Simplemente quería subrayar que me pareció muy interesante
algo que decimos muchas veces, como el discurso del psicoanalítico se opone al discurso capitalista, o al pseudo discurso capitalista, y me parecía que lo habías ilustrado muy bien en relación al amor, en estas nuevas formas y todo esto. Y tengo una pregunta de Susana Carro, que tiene que ver con esto. Y Susana, a mí me gustaría que la hicieras tú. Está escrita en el chat, pero... Ah, sí, no, me ha encantado lo que he escuchado, me ha encantado la propuesta de este recorrido que hace Mercedes. Y entonces mi pregunta es, ¿no? Sí. Justamente el hecho que tú diagnosticas que estamos en un momento de ausencia de relato, me pareció precioso decir esto, de verdad. Y justamente si no hay relato es que no hay palabras, no hay equívoco, no hay, ¿sabes? Es emoticono, signos, podríamos decir. No sé si estás de acuerdo en eso. Pero, ¿qué piensas? Y más recordando el trabajo que hicimos juntas en su momento sobre el despertar de la primavera, ¿qué piensas de lo que hay o no hay en el despertar de la primavera de los adolescentes de hoy? Porque no es fácil, o sea, sacarlos, o puede ser muy fácil, pero es muy complicado, ¿no? En el sentido de que no hay decepción, al menos yo no siento que puedan encontrar decepción o algún agujerito. Encuentran el desamparo y la tontería, no sé cómo explicarlo, o sea... Bueno, que nada, que te quiero escuchar a ti. Muchas gracias, Susana, y es verdad, nuestro famoso despertar de la primavera. Un texto que no estaba en ningún lado y lo conseguimos, y lo debemos tener en la biblioteca de la sede. Esto hace muchos años, no voy a decir cuántos, porque si no, todo se sabe. Entonces, lo que sí que voy a comentar, me parece muy interesante esto que dices. A mí me parece que verdaderamente tienes mucha razón en esto que dices de que están desamparados los jóvenes. Están verdaderamente desamparados. Sí. Es decir, no creo que el capitalismo les ofrece, y la técnica les ofrece objetos para consumir, y les ofrece adicciones permanentes, desde los móviles hasta los juegos, a los juegos de estos de vídeos, hasta las drogas, hasta el alcohol, etcétera, etcétera, pero no tienen el amparo del amor. Exactamente. Entonces, yo creo que hay algo de esto que evidentemente va a traer muchas consecuencias. Y no se trata de depresiones en concreto, no sabemos si es depresión o no, habrá que escuchar a cada uno por uno. Lo que sí sabemos es que es el desamparo del amor, en relación al amor. Y, por ejemplo, se juntan y están mucho en pandilla y hay muchos grupos y se juntan y beben y esto y lo otro, pero no hay eso que es algo fundamental para que es el lazo en relación al otro. Es esto, es esta pregunta que decíamos al principio de Lacan de cómo se puede amar a otro. Sí. ¿No? Entonces, es decir, si no está eso, realmente es muy difícil sostenerse en el mundo, porque realmente no nos podemos sostener solos. El lazo social es intrínseco al hecho de ser seres hablantes, sexuados y mortales, que ya nacemos con una verdadero desamparo. Y si no tenemos esto del amor, bueno, hoy he empezado a ver una serie argentina que me ha espeluznado ya las primeras imágenes, pero tenía que ver esa misma serie con una vez, aquí la Antena 3, una vez hizo toda la historia de las cárceles en Latinoamérica, que yo me vi todos los capítulos y no podía dormir, me dormía a las 6 de la mañana en un estado de angustia absoluta, porque ahí ves eso en estado, por así decirlo, descarnado, ¿no? Ves el descarnado eso en las cárceles, en el hacinamiento, en esto. Pero esto es muy curioso porque está en todos los lados, a los niveles, en cada lugar, como se produzcan, ¿no? Pero, entonces, ¿sabes?
¿sabes una cosa? Es que me has hecho pensar la diferencia, ¿no? Entre saber que el desamparo está en el origen a encontrarte el desamparo como respuesta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Es que esto es para mí lo Lo que pasa es problemático, que, ¿no? sí, lo que pasa es que, Susana, no están desamparados solo ellos. Lo que pasa es No. que en el momento del despertar de la sexualidad es verdad que es un momento mucho más difícil, es un momento más ¿no? de umbral y es un momento más delicado, pero el desamparo es para tutti quanti. Estamos en el desamparo. Sí. Estamos en el desamparo y yo creo que esto por eso sostener los lazos de la manera que sea es fundamental, ¿no? Es decir, de la buena manera, nosotros lo sostenemos ¿no? con nuestro discurso sin hacer tampoco, por eso una pastoral, como decía mi amiga, del amor, no se trata de eso. Sí, correcto. Del amor en relación a lo imposible, pero bueno, no hay recursos, el sujeto está como sin recursos, aunque los tiene, seguro que los tiene, pero no. Y luego están los casos que realmente, verdaderamente el desamparo ya es... Yo di una charla que me invitaron en México una persona preguntó por qué esta persona intervino para quería ayudar a un chico y quiso intervenir con la madre y tal, y dice que después se encontró que el chico, no terminó mal. Entonces me había contado mínimamente 2 o 3 cositas sobre la situación, contó ahí en la charla, y lo difícil era que terminara bien. Es decir, que hubiera sido casi milagroso, ¿no? Es decir, hay un punto que algún sujeto puede enganchar, algún sujeto puede agarrarse a lo que hay ahí y otro sujeto no. Eso también os acordáis. Os recomiendo que leáis El despertar de la primavera, que sigue siendo un texto absolutamente actual, ¿no? De Wedekind. Es el prefacio que hace... Primero está el de Wedekind, que se llama Despertar de la primavera, que es un contemporáneo de Freud, y luego está el texto que hace Lacan sobre ese texto de Wedekind, hablando de justamente esto que decía Clara antes, de la pluralización de los nombres del padre. Es el primer texto, uno de los primeros textos donde se pluraliza los nombres del padre y donde están en juego esos 2 personajes masculinos en su despertar de la sexualidad y la salida de uno en relación a la mujer, al encuentro con una mujer, y la salida del otro, que la salida del otro es la del... Bueno, si os lo digo ya os rompo la novela, no digo nada. Una salida, el encuentro con una mujer, y el otro, ya leedlo. Leedlo, que me parece que os puede interesar mucho, y a la gente que trabaja con jóvenes o adolescentes más. Mercedes, hay un nuevo comentario de Marina González en el chat. No le he contestado. No sé si Marina quieres, Mercedes pedía ver la cara. No hace falta. Es que ha dicho que el amor, que si el amor existe, y después ¿cuál es el de ahora? Si no se trata más de construir tu propio relato que de amar. Que el amor se dará si es el caso. Sí, pero... Yo creo que... Pero es que puro, no, digo que no es puro relato. Se trata más de construir tu propio relato que de amar. Que a lo que llamamos amor ya se dará si es el caso. No, pero por ejemplo, para analizarse tiene que haber un amor. Es decir, el amor, la transferencia es un amor, como decía Freud, con toda su validez, ¿no? Lo único que no entra la cuestión de los cuerpos, la cuestión erótica, no entra el encuentro, pero... Y por eso ahí Lacan pone un nuevo amor en la última, a partir de Ancor, ¿no? Es decir, que creo que por supuesto luego está el azar, y también hay azar con el analista.
por un lado hay algo por lo cual se le elige y luego hay un azar. El encuentro puede ser o no ser, darse o no darse. También el encuentro analítico. En el encuentro hay veces que uno no. Por eso decía Lacan, y Miller lo trabajó en su método psicoanalítico, cuando habla de las entrevistas preliminares, lo fundamental de las entrevistas preliminares, donde también el analista tiene que avalar si va a atender a ese sujeto, avalarle, no evaluarle, avalarle, y jugaba con esto Miller, y la cuestión de un analizante que puede con un analista no enganchar, o en un momento dado un trabajo analítico y luego pasar a otro. Bueno, estas cosas ocurren. Sí. No obstante, en un análisis, un analizante puede llegar a descubrir que no ha sabido amar o que amaba mal y tiene que aprender a amar de nuevo. Y a lo mejor ese amar de nuevo no significa realmente amar. Bueno, muy interesante tu pregunta, porque en realidad eres Marina, ¿no? Sí. Sí. En realidad nadie sabemos amar. Y fíjate que ya diciendo que es amar mal, ya estás poniendo un adjetivo, estás adjetivando la cosa un poco desde un punto de vista un poco moral, mal o bien. No he querido yo ir en ese sentido. No he querido ir yo de ese lado, no quiero provocar ese efecto de sentido, a lo mejor no lo he logrado, no provocarlo, el efecto de sentido de que hay una forma de amar bien y otra forma de amar mal, ¿no? No, yo creo que amamos mal. Y que dentro de eso podemos amar mucho, pero mal. Mal en este sentido de lo traumático, por eso yo he dicho, no hay amor que no esté sostenido en el trauma y en el agujero, no hay manera de amar bien, entre comillas. Por ejemplo, cuando los padres quieren, tan desesperados por ser buenos padres, buenas madres, pero buenos, entonces van a los libros, a los protocolos, a los que, bueno, Internet tiene para dar y tomar, las corrientes, ¿no? Para ver cómo hay que hacerlo para hacerlo bien, ¿no? Justo lo que yo he tratado de decir en la charla, no hay un saber hacer. Nosotros no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo comportarnos, no somos animales, ¿no? Que saben cómo hacerlo. Nosotros no sabemos, no sabemos. Y entonces, Lacan en el seminario 24, que os lo recomiendo porque es magnífico, plantea algo muy importante ahí. Dice, siempre es equivocado el amor. Siempre hay una equivocación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se trata de hacer con eso. Otra cosa es uno amado, otra cosa es que no haya amado eróticamente o que haya tenido dificultades, como todo el mundo ha tenido dificultades. ¿Cuál sería el amor logrado? ¿Alguno me lo presenta? ¿Alguno puede presentarnos a alguno que haya logrado un amor logrado en este sentido? Por eso decía yo que no hay unas bodas, no hay una boda entre la vida vacía y el objeto, ¿no? Que es una frase que he tomado, sin citarla, porque uno se cansa de citar, ya la hago como mía, esta frase de Margarit Duras, ¿no? La vida vacía, entre la vida vacía y el objeto indistinguible. No hay un matrimonio armonioso, no hay una boda armoniosa. Entonces, en ese sentido creo, pero el amor sí existe porque existe la palabra amor, como decía Lacan. Existe porque hablamos. Y porque somos seres indefensos. Desamparados, sí. No sé si Andel tenía algo... Andel había pedido la palabra, pero se la voy a dar antes a Carmen Cuñat, Andel, porque claro, voy a tratar de que todo el mundo pueda hacer preguntas. Si después nos queda tiempo, te la paso a ti. Carmen Cuñat.
Bueno, no, voy a intervenir, es muy sugerente todo lo que se está diciendo, pero justamente en relación a lo que había dicho a Andel al principio, cómo pasaba Lacan del amor al deseo, cómo era esto, cómo se podía articular, ¿no? Y yo creo que es que hay varios momentos en Lacan, o sea que ya hay un cierto momento y hay una especie de declinación. Hay en un momento donde Lacan, bueno, habla del amor freudiano en el sentido del narcisismo, más en el orden de lo imaginario, y hay un momento donde habla del amor simbólico, y luego pasará al amor en lo real, cuando aparece toda la cuestión del goce, de la relación sexual que no existe, ese último momento de Lacan. Pero hay todo un momento donde habla del amor simbólico y donde asimila el amor con el deseo, porque en el sentido de que los dos serían sin objeto, donde la falta de objeto está en cuestión ahí. Entonces hay una asimilación entre el amor y el deseo. Es, por ejemplo, en ese momento cuando Lacan dice, me parece que es en ese momento cuando Lacan dice, amar es dar lo que no se tiene. Y esto de amar es dar lo que no se tiene es algo que en el mundo capitalista en el que vivimos no se puede entender en absoluto. Cuando tú le dices a alguien, no, amar es dar lo que no se tiene. Pero ¿cómo es eso? Entonces, ¿cómo no? Entonces no, eso no va, eso no, en este mundo en el que vivimos, ¿no? Está todo en relación al intercambio de los objetos, al comprar al otro con el objeto que le das, que le regalas. Y eso tiene mucho que ver también, el amar es dar lo que no se tiene, también lo formulaba Lacan en torno a toda la relación del amor materno o del amor de los... Mercedes hablaba del amor de los padres hacia los hijos, ¿no? Decirle a unos padres, mire usted, no hace falta que le dé tantas cosas, se preocupe tanto de que el niño tenga tanto, de que no... amar es dar lo que no se tiene, y eso siempre provoca una pequeña conmoción, ¿no? Entonces, bueno, quería señalar un poco esto, ¿no? Que también en Lacan hay diferentes momentos, ¿no? Y él persigue esta cuestión del amor hasta llegar a Ancor, donde plantea más el amor en relación con lo real del goce, viene a suplir la no relación sexual, pero hace todo un recorrido, a mi parecer, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Hay el momento del amor simbólico es más, yo creo, ¿no? Estaría más marcado en el seminario de la transferencia, ¿no? Donde está esta fórmula del amor es dar lo que no se tiene, y luego más adelante la constitución del sujeto supuesto saber, ¿no? Es decir, que hay algo de este... Pero es verdad que Lacan, el amor para él es un tema que va atravesando y que le interesa y le preocupa y le interroga desde el principio hasta el final. Seminario 24 sigue hablando del amor y sigue ahí, ¿no? Del amor y esta cuestión de lo femenino y de la mujer, ¿no? Es una cosa que le interroga permanentemente. Que incluso llega a decir Miller en Todo el mundo es loco, que en el Seminario 24, que era un poco su delirio, ¿no? Que era un poco por una escena con la hermana, ¿no? Por una escena con la hermana, el saber, el amor, lo real, lo femenino. Sí, yo creo que él, como va pasando con estas cuestiones, ¿no? Primero se enfrenta a esta cuestión de lo imaginario en todo su esplendor, cree que con lo simbólico lo va a poder, ¿no? De alguna manera va a poder, ¿no? Sobrepasar eso, sí. Y después se encuentra con que lo simbólico y lo imaginario no son suficientes para entender qué le pasa a un sujeto que tiende ¿no? a la cuestión esta dañina con el otro y con uno mismo, ¿no? Y que se comprueba en el análisis por la transferencia negativa, por la reacción terapéutica negativa, ¿no? Cuando el sujeto está mejor, vuelve para atrás de repente, ¿no? Y en estos momentos que son un poco así, ¿no? Cuando ve, ¿no? Creo que este punto me parece importante
de tenerlo en cuenta como un elemento que está presente todo el tiempo. Es decir, el aspecto negativo de la transferencia, ¿no? También. ¿No? También en el seminario 4 o 5 trabaja mucho la cuestión de la demanda de amor, ¿no? Sí. Y hay toda una clínica que se deriva a partir de eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, toda la clínica de la anorexia, de la que Lacan habló en ese momento también, esa demanda de amor que no hay que obturar para que pueda surgir el deseo, porque si no... Sí, lo que pasa es que él también al final va dejando un poco de lado también la categoría de deseo, tal cual. Sí, 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 sí. Hay un momento que Lacan con el deseo... Claro, porque esto que decías, que ahora me viene con esto que has dicho, que es verdad que no hay... No, el deseo no tiene objeto, en el sentido de que es un objeto que se escapa continuamente, ¿no? Pero en el amor hay una cierta aparente fijeza del objeto. Aparente fijeza del objeto, ¿no? Es decir, que hay algo, ¿no? Que en un sujeto uno encuentra algo, por lo menos del lado macho, ¿no? Como dice Lacan, del lado macho encuentra algo de un objeto, ¿no? De una parcialidad del objeto que lo fija, porque si no, hay un momento que es ese, más o menos creo, de la enseñanza de Lacan, que Lacan plantea el amor como un momento de parar la metonimia del deseo, porque el deseo es metonímico. Entonces, por eso en ese sentido el capitalismo va muy bien con el deseo metonímico, va a la par. Eva y Luz, que trabaja esto de la cuestión del capitalismo y las cuestiones de la sentimentalidad, plantea esta cuestión, dice, el deseo nos lleva todo el tiempo al cambio permanente de objeto, ¿no? ¿no? Metonímicamente podemos pasar de uno a otro. Esto se lleva bien con el objeto técnico, ¿no? Y esta cuestión de cada vez un iPhone distinto, aunque no lo necesites, como, ¿no? Sale uno nuevo, entonces lo cambias porque es nuevo, porque ¿no? Hay algo de este mecanismo. Sin embargo, el amor no, el amor produce un parar ahí, ¿no? hay un parar en algo, ¿no? Y yo creo que esto es lo interesante que tiene, porque hay un corte con esta metonimia del deseo que yo creo que Lacan va abandonando por algo, ¿no? Creo que hay algo de esto que me parece importante. El deseo, y lo va abandonando y poniendo en juego la cuestión del goce. Por ejemplo, si os acordáis la serie, yo la vi hasta una temporada, después ya me aburrí. Mad Men, o sea, bueno, los que la hayáis visto. Mad Men muestra cómo toda la cuestión publicitaria de los años estos se sostienen en todas las ideas freudianas y psicoanalíticas. Si la publicidad, por así decirlo, que se empieza a desarrollar y a desplegar enormemente en Estados Unidos en esa época, está sostenida, hablan de la pulsión de muerte, hablan de Freud, hablan del deseo, van construyendo su mercado con esto. Pero bueno, había también otra cosa que antes lo pensé con lo de Susana, con esto que se decía y lo que extraías, que me parece muy interesante. La demanda de amor y qué es la demanda de nada, ¿no? Y que, como decía Lacan, el obsesivo quiere cubrir con el regalo, ¿no? Dice, a veces el obsesivo, ¿no? hace muchos regalos muy estruendosos a la mujer para borrar la disimetría, ¿no? Para no enfrentarse con esa nada de la demanda de amor. Y es muy interesante cómo plantea Lacan esto en Transferencia, ¿no? Dar lo que no se tiene a quien no lo es muy interesante porque está referido a la cuestión del amado y el amante, ¿no? Entonces lo pone en ese juego ¿no? de amado y amante. Hay una película que creo que se puede ver en algunas, creo que por ejemplo Filmin la tiene, que es una película de Adam
Curtis, que se llama The Age of the Self, la edad del sí mismo, ¿no? O del yo ahora. Y es muy interesante porque cuenta el nacimiento justamente de la publicidad, la propaganda en Estados Unidos, y es un sobrino de Freud el que lleva a la publicidad las ideas freudianas. Y es muy interesante, tiene muchísimo que ver con lo que planteabas de Mad Men. Andel Balseiro. Sí, ya no. Por eso. Y después te tengo que decir algo que preguntan, pero Andel. Ahora, es que no tenía todavía el silencio cancelado. Nada, mi comentario iba a ser relacionado con lo del desamparo y los adolescentes, pero luego las respuestas bueno, lo que ha comentado Carmen ahonda un poco más y es, efectivamente el desamparo es estructural, pero lo que iba a decir es que yo lo que veo es más algo de la falta que o no está inscrito o está obturado en los adolescentes y en general en el amor en la actualidad. Y lo comentasteis también antes, en ese sentido, el amor y capitalismo son opuestos y bueno, lo comentamos hoy también en el taller en relación a lo que vamos a hablar mañana de te demando que me rechaces lo que te ofrezco porque no es, y es precisamente si no se inscribe una falta y está permanentemente ese lugar o obturado con objetos o directamente no se ha inscrito, no hay amor posible. Entonces, en ese sentido, yo creo que el amor es la mayor rebelión contra el capitalismo. Ah, muy bien. Bueno, yo... el amor y el goce. No, el goce no tanto. Tengo que decir que me sorprendió encontrar en Freud, en el departamento que trabajamos con Jorge Alemán, en el departamento de pensamientos en el NUCED y con Constanza Meyer y con Julia Gutiérrez, y vamos, la gente que participa, trabajamos bastante, charlamos mucho, trabajamos los temas. Ahora se me ha ido lo que iba a decir. En la cuestión del amor, trabajando el tema por el tema de este año, que es el pensamiento, la paranoia y lo político, trabajando el tema de psicología de las masas de Freud, me encontré con la afirmación, creo que es en psicología o en el malestar, que es los dos textos que yo he trabajado para avanzar sobre eso, que bueno, que ahí se muestra esta cuestión de la paranoia creciente, y también está Miriam en ese, puede comentarnos algo, también participa en esto. La cuestión del Freud plantea que frente a la pulsión de muerte, frente a Tánatos, frente al mal, no se le opone el bien, que al mal no se le opone el bien, que al mal se le opone el amor. Que nunca lo había leído en Freud. Que bueno, sí, lo había leído porque he leído esos textos 20 millones de veces, pero nunca me había fijado en este matiz tan interesante, que al mal no se le opone el bien, al mal se le opone el amor. Con todos los peros que tiene el amor, ¿eh? Con esta cuestión que hablábamos. Antes de terminar, hay una persona, Carol Toala, que pregunta si este escrito, me imagino que se refiere a esto, pues el escrito de Mercedes sobre amor y trauma, ¿en qué sitio web lo podemos revisar? Entonces, no sé si quieres que colguemos la conferencia para que puedan... la página web del UCED. Sí, de nuestra, digo, Sí. La práctica psicoanalítica hoy, seminario del campo freudiano. Sí, cómo no. Entonces le contesto a Carol y a toda la gente que esté interesada que subiremos la conferencia, el texto que leyó Mercedes. No, pero ¿dices el vídeo o la conferencia como texto? No lo sé, podemos hacer. Normalmente se pone la conferencia. Normalmente se pone la conferencia. No se pone el vídeo.
No, Ah, no. vale, vale. Vale, vale. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Lo que pasa es que ha sido tan interesante el debate que, bueno, eso... Muy interesante el debate, os agradezco muchísimo todas las cuestiones. Ha sido efectivamente muy interesante. Les agradezco a todos, en primer lugar, desde luego, a Mercedes por su trabajo y a todos los que han participado y también a los que no han participado, el hecho de haber estado presentes en esta reunión que ha sido excelente, y nos despedimos, los inscriptos en el seminario del Campo Freudiano, nos veremos mañana por la mañana para continuar trabajando.